Muy buenas tardes. Estamos con el maestro José Miguel Naranjo. Buenas tardes, maestro. Gracias por estar con Grupo Editorial Benma. Quisiéramos hacerle unas preguntas. ¿Por qué escribe, maestro? ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Un gusto poder saludarla y compartir este espacio aquí con ustedes. Y Gracias. bueno, ¿por qué escribo? De entrada tiene varias respuestas a esta pregunta, pero sí quiero centrarme en algo que considero medular, que he venido haciendo desde hace varios años. Desde hace 12 años me dedico a la crítica literaria, a la difusión literaria. El trabajo consiste en que voy leyendo programadamente un libro a la semana y voy escribiendo un ensayo sobre la obra que voy leyendo. Entonces, ese proyecto, pues semana a semana me mantiene ocupado leyendo y sobre todo escribiendo, ya sea un ensayo, ya sea un cuento, dependiendo del género literario que aborde y la temática que vaya desarrollando. Entonces, la respuesta que tengo a esta pregunta es, ¿por qué escribo? Bueno, porque ante todo he sido un lector. Yo creo que, como Borges decía que él se sentía más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito, porque considero que para aspirar a escribir, primero se tiene que ser un ferviente lector. Entonces, ese es uno de los motivos principales por los que escribo, el compartir lo que leo. Muchas gracias, maestro. ¿Para quién escribe? Mire, doctora, invariablemente para todo público, pero sí me dirijo a un público interesado en el tema de la literatura, en algunos temas filosóficos, pero repito, trato y me esfuerzo, ojalá y lo logre, de escribir para todo público, que cualquier persona que lea, ya sean mis libros que me han publicado ustedes o los ensayos, artículos que publico semanalmente, pues lo puedan comprender, porque también uno de los objetivos de la crítica literaria que voy realizando es acercar a los lectores, el público que sea, no solamente el especializado, a autores como Borges, como Cortázar, como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, bueno, un sinfín de autores que se van seleccionando mes a mes, pero que voy desarrollando semana a semana. Entonces, es para cualquier público, pero sí muy enfocado en el área literaria y algunos temas filosóficos. Muy bien, muchas gracias, maestro. ¿Qué le motiva para escribir? Mire, lo que me motiva para escribir en lo personal, hacia adentro, es porque a través de la literatura podemos hacer muchas cosas que en la vida real nos sería imposible hacer. Con la literatura podemos viajar a otros tiempos, conocer otra forma de pensamiento, conocer autores geniales de distintas épocas, vivir esas épocas. La vida rutinaria, aunque tiene sus bonanzas, también tiene sus momentos bonitos, pero en sí la vida también tiene mucho de rutina, trabajo, compromisos, obligaciones, y parte de la condición humana, tristezas, momentos de incertidumbre, momentos eh, difíciles, y la literatura puede ser una buena compañera. Yo siempre le digo a mis alumnos, soy profesor también de tiempo completo, que también ese es otro punto importante de por qué escribo también. Ujú. Le digo a mis alumnos que, y lo digo con toda sinceridad, que existe un antes y un después en la vida de una persona cuando lee El Quijote, por ejemplo, ¿sí? O Sí. cuando lees El Viejo y el Mar de Hemingway. ¿Por qué? Porque todos esos personajes que van naciendo a través de las obras literarias, pues son personajes que se enfrentan a muchos problemas que nos enfrentamos nosotros y que de una u otra manera su carácter, su personalidad, la forma de enfrentar la vida, de resolver los problemas, la visión que tienen del mundo, cómo nos la van presentando, pues nos van creando también, nos van ayudando con sus valores y conceptos a comprender la realidad y a poderla vivir mejor. Entonces, en concreto, yo creo que el poder leer y escribir nos ayuda a tener más vida en una misma vida, viajar, conocer, ensanchar nuestro mundo, ensanchar nuestro horizonte, y eso me motiva mucho porque cada lectura es una aventura, cada lectura es un viaje, y sobre todo que cuando tú estás leyendo, por ejemplo, a Víctor Hugo, estás platicando directamente con Víctor Hugo. Cuando tú estás leyendo alguna tragedia de Shakespeare, estás platicando directamente con Shakespeare o estás viviendo y sintiendo
lo que sentía Hamlet, por ejemplo, uno de sus grandes personajes. Entonces la literatura, pues es un mundo fantástico que motiva para tener más vidas en una sola vida. Qué hermoso, es cierto, de motivos y motivaciones, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Cuál es su próximo proyecto? Mire, acabo de terminar un proyecto, voy a hablar del que ya terminé y el que estoy terminando, que Sí. sería el próximo, que estoy muy interesado en que más adelante sea publicado. Ese proyecto es de filosofía política, lo he titulado En defensa de la sociedad abierta y parto de un libro fundamental del siglo XX como lo es La sociedad abierta y sus enemigos del filósofo Karl Popper, donde Karl Popper hace toda una crítica a los sistemas autoritarios, populistas, en defensa precisamente de buscar una sociedad más democrática, más plural, más abierta, y partiendo del método popperiano, lo que él hace, lo que Popper hace con Platón, lo que Popper hace con Marx y lo que Popper hace con Hegel, pues modestamente yo lo intento y lo hago con Lenin. Haciendo una fuerte crítica a Lenin, porque con sus postulados, con todo lo que se le reconoce a Lenin, por supuesto, que también hay todo un mérito, un reconocimiento, pero al igual que Popper lo hace con Platón, por ejemplo, pues también en Lenin, con sus ideas, con sus libros, con su actuar, provocaron una sociedad autoritaria, bueno, crearon una sociedad que con la Revolución Rusa, uno de los grandes líderes, autoritaria, que terminó siendo lo que fue, tanto la dictadura de izquierda, como lo hace Popper en la crítica contra las dictaduras de derecha, con Hitler, Mussolini. Entonces es un trabajo que ya terminé, que así lo he titulado, En defensa de la sociedad abierta, como que dándole una continuación, repito modestamente, porque Popper fue un genio, modestamente y con un esfuerzo personal, con una investigación personal, con lecturas donde fui haciéndola de varios años para poder llevar a cabo esta idea. Ese es un proyecto que ya tengo terminado, que está revisándose, y el proyecto que ya estoy terminando, que sería la pregunta, ¿cuál es mi próximo proyecto? Estoy haciendo un estudio histórico así del devenir del Estado mexicano, vinculándolo con la corrupción. Entonces ya son dos proyectos más que de literatura, de filosofía política contemporánea, de crítica política, porque como le decía, soy profesor de tiempo completo y trabajo en el Colegio de Veracruz, en el estado de Veracruz, México, que es una universidad pública, un colegio público donde se imparten licenciaturas, maestrías y doctorados, y aquí estamos obligados como investigadores a escribir, a hacer una investigación anual, y normalmente la enfoco al área de la filosofía política, que son las materias que imparto aquí en la institución, pero que voy a la par llevándola con el trabajo de crítica literaria, de difusión literaria, y luego se dan algunas cosas muy interesantes, como el libro que ustedes me publicaron, A la sombra de la dictadura, que es literatura y política. Entonces, esos son los proyectos que están a la puerta, estimada doctora. Qué interesante, maestro. Muchas felicidades. Por último, maestro, ¿qué recomendación daría a los nuevos escritores? Pues mira, ante todo, que hay que ser un ferviente lector, que hay que ser un permanente lector. De Borges escuché eso, de que él se sentía más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito, pero también ahorita me estoy acordando de Wittgenstein, que él decía que se sentía también más orgulloso, más satisfecho de todo el esfuerzo por aprender, de todo el esfuerzo de lo que había leído, que lo que había escrito, porque ese esfuerzo es el que le permitió precisamente escribir. El esfuerzo permanente de la lectura es el que nos da la oportunidad de dialogar, de escribir, de comprender, de argumentar, de sabernos expresar, ya sea oral o de forma escrita. Entonces yo creo que siempre la recomendación que daría a cualquier compañero que quiera dedicarse a la escritura, no importa si es narrativa personal, no importa si es crítica literaria, no importa, que ante todo se debe de ser un muy aplicado, muy apasionado, muy disciplinado lector, ante todo. Y lo demás, solito surge, solito fluye, la misma lectura te va pidiendo, la escritura te va pidiendo que ordenes todos esos análisis personales, esas interpretaciones que vas haciendo de lo que vas leyendo, y esa sería mi principal recomendación. Concluyo que considero que nadie puede aspirar, respetando las otras ideas, pero que nadie puede aspirar a ser un profundo y serio escritor sin ser previamente un gran lector.
Qué bonito y qué gran estímulo para que sigamos leyendo, para que o Sobre nos todo. pongamos a leer, ¿verdad? Muchas Sí. gracias, maestro. Pues el maestro José Miguel Naranjo es autor, coautor de este maravilloso libro La sombra de la dictadura que el Grupo Editorial Benma tuvo a bien publicar. Muchas gracias por su confianza. Es un libro bellísimo que tiene toda una gran perspectiva literaria, social, filosófica y moral, ¿verdad? Muchas gracias, maestro, y lo atesoramos muchísimo. Esperamos poder continuar publicando sus escritos y además de seguir en contacto y en buena comunicación como lo hemos hecho hasta ahora. Muchas No, gracias. pues muchas gracias, un fuerte abrazo y sobre todo, repito, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y compartir lo que estamos haciendo. Gracias, maestro. Bueno, hasta pronto. Hasta Gracias. luego, un abrazo.